Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Despierta España. Mientras en España estamos sufriendo un asalto al Poder Judicial y a todas las instituciones del Estado por parte de los bolivarianos y Pedro I el tirano, con su falta de moral, unida a sus ansias de poder, los vericuetos de la política tienen estas cosas. Lo que sucede en unas elecciones al otro lado del Atlántico generan repercusión aquí, en Europa. Y no me refiero a las elecciones estadounidenses de noviembre, sino a las de Bolivia. Al haber prestado asesoría y colaboración con los regímenes populistas más terribles del Cono Sur, el partido chavista Podemos depende de los resultados para saber si los escándalos de financiación y lavado de dinero en la asesoría Neurona salen a la luz o no. Pablo Iglesias nunca mostró de forma tan evidente el desparpajo cínico de un Pedro Sánchez, por ejemplo, una moral narcisista, mendaz y psicopático. Él, siempre, Iglesias, ya desde los tiempos de la tuerca y fuera Apache, mostró admiración por Hugo Chávez, por el castrismo, por la Revolución Soviética y por el mundo etarra. Nunca se quiso vender como un devoto de la separación de poderes ni a la democracia liberal. Siempre dijo, dan mami los telediarios, dijo, los presos de ETA deberían ir saliendo de las cárceles, dijo, yo soy comunista, dijo, qué envidia me dan los españoles que viven en Venezuela y qué ejemplo es el chavismo para los países del sur de Europa. A pesar de ello, tuvo un número considerable de votos en las últimas elecciones, pese a caer en la cuarta fuerza política. Y, pactando con todos los enemigos de la Constitución, pudo acceder a una vicepresidencia y además pedir cargo para su pareja y para amigos infradotados como Alberto Garzón, al que había dejado sin partido. Vamos a hablar de la DEA y México, de los derechos humanos en Venezuela y de las elecciones en Bolivia. Ervin Hoyos, investigador, periodista y corresponsal de guerra. Muy buenas noches aquí, buenas tardes allá. Te veo en el bosque. Bueno, Roberto, un gran saludo. Muy buenas noches para todos los seguidores, para todos los televidentes en España. Estoy desde la cordillera oriental colombiana, en una zona que en el pasado fue de mucha presencia de la guerrilla de las FARC y que aquí a esta región, en esta área, se traía a campesinos, a ciudadanos, a personas que no eran de la región, los asesinaban, los desaparecían, los escuchaban
y los dejaban en esta área, eh, algo que es absolutamente escabroso. Entonces, se considera que en esta región existen aquí lo que se llamarían cementerios clandestinos de las FARC. Pues yo he llegado hasta acá con el apoyo de un equipo de desmovilizados que ellos en su momento vivieron estas circunstancias, que fueron reclutados siendo niños, que a uno de ellos a los 13 años lo obligaron a asesinar personas secuestradas. La historia que nos cuenta es absolutamente escabrosa, porque él llegó acá, lo trajeron recién reclutado, y recién reclutado lo cogen, le ponen una pistola 9 milímetros en sus manos y le dicen que tenía que asesinar a un secuestrado. Él narra que lloró en su momento porque él no lo quería hacer. Segundo, nunca se le había pasado por su cabeza asesinar a una persona, pero lo tuvo que hacer porque le dijeron que si no lo hacía, entonces lo iban a matar a él junto con los secuestrados y lo iban a echar en ese hueco. Así actúan estas guerrillas comunistas, así actúan estos grupos que convierten a los niños en criminales, en asesinos. Esa es la manera como convierten a los niños en asesinos. Pues con este preámbulo lo que quiero es contarles cuál es el contexto en el que ando para analizar los temas que usted ha preparado, querido Roberto. Adelante. Pues te veo metido totalmente en el terreno. Las FARC se movía el narcotráfico, y hablando de narcotráfico, Erwin, sabes que el que fuera jefe del ejército mexicano en el gobierno del PRI, Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, apodado el General de Hierro, ha sido detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Está relacionado también con el Chapo Guzmán y está relacionado con estos gobiernos mexicanos donde las cúpulas militares sean también las cúpulas de narcotráfico. Bueno, el caso del general Cienfuegos es uno de los muchos generales mexicanos que están vinculados tanto en las líneas de narcotráfico como en los esquemas de protección y advertencia de seguridad al Chapo Guzmán y a los demás carteles. Los carteles han logrado disputarse el poder dentro de la autoridad mexicana, ya que la autoridad mexicana tiene unas características especiales. Las policías son federalizadas. ¿Qué significa esto? Que cada estado tiene una policía y esa policía es autónoma en su región y técnicamente no le cumple órdenes a un mando central. Por lo tanto, eso ha logrado que se convierta en una casi que república independiente policial a la que los narcos logran interferir muy fácilmente. Cuando los narcos logran controlar a las autoridades y logran financiar a los generales, tener un general, un narcotraficante en el bolsillo es tener mucho poder, porque ellos logran en ese momento controlar la información, controlar los despliegues de seguridad, controlar que las autoridades no hagan presencias en regiones, que dejen en libertad, como ocurrió cuando recién llegó López Obrador al gobierno, dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán. Es que eso no tiene nombre en ninguna parte del mundo. O sea, esto era para que hubieran investigado a López Obrador por una acción en donde el Ejecutivo, que es el presidente de la República, interviene en una decisión judicial, cuando en México se supone que los poderes son independientes, como en muchas repúblicas, como en muchos países latinoamericanos. El poder ejecutivo, del legislativo y del judicial son independientes. Y aquí hubo una clara interferencia entre el poder ejecutivo, que es el de López Obrador, con el judicial y con las autoridades para que dejaran libre al hijo del Chapo Guzmán. O sea, eso ya nos hace entender la gravedad de penetración que tiene el narcotráfico. Así que el general que ha sido recientemente capturado por la DEA es uno de los muchos generales mexicanos que están vinculados con el narcotráfico, que hacen parte de la logística de los carteles de la droga, que son parte del cartel de Sinaloa, que son parte de los distintos carteles, el cartel de Juárez, son los que facilitan las acciones, porque los narcos dan una orden y las autoridades las cumplen, porque hacen parte de esa estructura. El narcotraficante que no tenga controladas las autoridades de México, pues no es narcotraficante, porque sencillamente tiene a un enemigo natural en su contra. Así que en México se paga por la omisión y se paga por la acción. Y por eso les digo que
en México hay muchos generales que la DEA tiene en la mira de ser capturados. Lo que pasa es que pocos se atreven a cruzar el Río Grande, a irse hacia los Estados Unidos, porque saben que los tienen reseñados y los pueden capturar. Por eso muy pocos generales del Estado mexicano cruzan la frontera y van hacia los Estados Unidos. Por eso, porque tienen antecedentes, porque están vinculados con el narcotráfico. Así que este que logró cruzar la frontera y se fue allá argumentando, pensando que no tenía antecedentes, pues ya el gobierno de los Estados Unidos, la DEA, le demuestra que a todos los tiene reseñados y que van por ellos. Ervin, problemas con las FARC, no estás tú en Colombia, problemas de narcotráfico en México, y un informe de la ONU acusa al gobierno de Maduro, un informe sobre derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. ¿Es quizás el régimen de Maduro, el régimen chavista, el más terrible del Cono Sur? Bueno, hay que explicarle a los televidentes qué son los crímenes de lesa humanidad y qué son los crímenes de guerra. Entonces, los crímenes de guerra, vamos a empezar del menor al mayor. Entonces empecemos por los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son los que cometen las autoridades del Estado contra miembros de la misma autoridad a los que han asesinado, han desaparecido, o sea, de militares a militares, de policías a policías, de agentes de Estado a agentes de Estado. Entonces, ¿cuáles son esos crímenes de guerra? Crímenes que ha cometido la Fuerza Nacional Bolivariana, que han cometido las distintas autoridades al servicio del régimen chavista, del régimen de Maduro, con funcionarios de la policía, funcionarios del ejército, de la fuerza, que no acataron las instrucciones de omisión, que no acataron las instrucciones de complicidad, que actuaron conforme a la ley, que no se dejaron permear, que no se dejaron corromper, los cogieron, los capturaron, los torturaron en las cárceles, los metieron a las mazmorras venezolanas y a muchos los han asesinado y los han desaparecido. Esos son los crímenes de guerra, los que se cometen de militares a militares, o de policías a policías, o de agentes de Estado con otros agentes de Estado. Ahora, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad son los que cometen agentes de Estado contra la sociedad civil, contra personas de la sociedad civil en estado de indefensión, en estado de sometimiento, de vulnerabilidad total. Y de estos casos sí que en Venezuela hay. Son centenares de personas que han sido encarceladas, que han sido detenidas arbitrariamente sin una orden judicial, sin un proceso judicial, que los han llevado a las cárceles, los meten ahí 1 o 2 años y no hay una sola acusación. No hay ni siquiera un escrito en un libro para decirles de qué los están acusando. Y pasan 2 años, cuando en un estado de derecho, lo máximo que se puede detener a una persona de manera preventiva son 72 horas. A las 72 horas, si no hay ningún cargo, lo tienen que liberar. Y en Venezuela pasan hasta 2 años sin ni siquiera haberles reseñado un hecho por el cual se les está sindicando. No tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a una asistencia técnica, no tienen derecho absolutamente a nada. Y a esas personas que el régimen dictatorial considera de riesgo para la estabilidad de la dictadura, a esas personas entonces las cogen, las torturan. Entonces, en este informe que relaciona la ONU, que en muchos casos equipo de nuestra unidad investigativa también ha participado en informes que se han presentado a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hemos tenido pleno conocimiento, sin lugar a ninguna duda razonable, con pruebas de personas que fueron sometidas a estas torturas, a estos hechos de alta criminalidad cometidos por el Estado. Entonces, no es solamente la ONU, hay cientos de organizaciones que ya han hecho informes sobre lo que pasa en Venezuela y los están acusando de torturas, de desaparición, de capturas y detenciones prolongadas sin ningún proceso judicial. No hay derecho a una asistencia jurídica por parte para las víctimas, no hay comunicación con las familias, les vulneran en su totalidad los derechos y muchos de esos están desaparecidos. Entonces, por los que han sido probadamente torturados y desaparecidos es que la ONU ha logrado recopilar
recopilar informes de muchas organizaciones civiles, organizaciones extranjeras, organizaciones que están del lado colombiano, que hacen trabajo allá. Muchas de estas, como le digo, como la organización Las Voces del Secuestro, de la cual yo tengo el honor de hacer parte desde hace 27 años, hemos presentado informes. Todo esto ya le llega a la ONU de los distintos informes que hay y se consolida un solo informe, un informe global. Y este informe global lo que pone es en evidencia la responsabilidad del régimen, pone en evidencia la responsabilidad del ministro del Interior, pone en evidencia la responsabilidad del ministro de Defensa y pone en responsabilidad a otros funcionarios del Estado venezolano, del régimen chavista, que son cómplices de estas acciones criminales contra personas en estado de indefensión. Así que no es solamente Maduro, está también metido el ministro del Interior, está metido el ministro de la Defensa, está Vladimir Padrino, está Arreaza también, que es el de Relaciones Exteriores, y que él solamente se encarga de negar los hechos, de decir que esto es un invento, que esto es una acción de falsedad contra el régimen, el gobierno democrático de Venezuela. Eso es absolutamente falso. En Venezuela no existe la democracia desde que llegó Chávez, existe una dictadura, ya que los socialistas siempre hablan de democracia. Por eso yo les he explicado en este programa de lo que es la dialéctica invertida. ¿Qué es la dialéctica invertida? Hablar de paz cuando es guerra, hablar de democracia cuando es dictadura. Todo lo contrario, así actúa el socialismo. Pues ellos ahora solo se encargan de negar esos hechos que han cometido durante tantos años y que están absolutamente probados y que se va a seguir investigando, que se va a seguir denunciando. Y esto lo único que va a hacer es empantanar más el régimen. Esto le pasa como a las vacas en un lodazal. Entre más patalean, más se hunden. Aquí no tienen otra opción sino reconocer los hechos, reconocer los crímenes. Y un día la comunidad internacional les va a llegar no solamente con el argumento demostrado y probado de que Venezuela es un régimen narcotraficante, sino que también es el argumento demostrado y probado que el régimen de Venezuela le da albergue a terroristas iraníes, le da albergue a terroristas de otras organizaciones del mundo que están vinculados con el narcotráfico y con el terrorismo y hacen la combinación de estos delitos que son delitos transnacionales. Eso está probado también, sino que también ahora auxilian al grupo terrorista de las FARC, que es el grupo terrorista de las FARC está metido en narcotráfico y tiene calificadas acciones de terrorismo incluso contra ciudadanos de los Estados Unidos y contra el gobierno de los Estados Unidos. Así que cuando todo esto se junte, Roberto, cuando todo esto se junte, lo único que van a hacer es a darle las razones completas al gobierno de los Estados Unidos para una intervención en Venezuela. Ejecuciones extrajudiciales, torturas, represión, dictadura y además financiar partidos políticos en Europa, como fue por ejemplo Podemos, que hicieron una asesoría, aunque no se sabe quién asesoraba a quién, si los de Podemos fueron a aprender o los de Podemos fueron a enseñar cómo tratar a la oposición o cómo tratar y cómo, digamos, ir de una democracia a una dictadura, pues eso, manipulando el lenguaje, tomando los medios de comunicación, tomando la justicia y últimamente el ejército. Eso lo estamos viendo, está pasando poco a poco en España también. Es grave y es preocupante. ¿Y cómo ha podido ocurrir? Pues bueno, habría muchas formas de decirlo, ¿no, Ervin? Habría mucho que analizar sobre cómo a España ha llegado el populismo. Y ese populismo que está incrustándose en la sociedad española, recordemos que para poder tener éxito ese populismo, llevan un trabajo político visible a la sociedad, pero también llevan un trabajo soterrado por debajo de la mesa, clandestino, que recuerden ese trabajo que es delincuencia. Al lado del Partido Comunista Español, por debajo va el Partido Comunista Clandestino Español, que ese es el peligroso, que ese es el que trabaja identificando a todas las personas que son enemigas de la causa revolucionaria, a todas las personas que se convierten en una amenaza para la causa revolucionaria y la toma del poder. A todos esos ya los tienen que estar relacionando y tiene que haber, ojo, tiene que haber un plan de empezar
la campaña de perfilamiento y de desapariciones, y vayan preparándose para eso, porque ese partido y la acción de combinación de las diferentes formas de lucha con la clandestinidad van justo de la mano. Combinan acciones terroristas, combinan persecución, combinan desapariciones, combinan creación de colectivos armados, combinan la desestabilización del Estado. Es la combinación de todas las formas de lucha porque el objetivo es la toma del poder. Entonces, esos grupos que tienen organizaciones, ONGs, medios de comunicación, desarrollan una campaña mediática para atacarle la mente, el pensamiento a los jóvenes y a la sociedad, generando decepción del Estado, generando decepción en este caso, del rey. Ya lo hemos visto, cómo han atacado la figura de su majestad el rey. Quieren acabar con el sistema español de gobierno para imponer el socialismo, y generan toda la estigmatización posible para que la gente se cargue de odio contra el sistema, contra el rey, contra las autoridades. Y cuando la justicia les conviene, entonces inmediatamente dicen que hay que acatar la justicia y que hay que respetarla. Pero cuando no les conviene, la atacan inmediatamente y generan la contracampaña diciendo que es que están siendo perseguidos políticos, que el gobierno, la corrupción los ataca. O sea, tienen todo un argumento para generar en la gente una cantidad de confusión mediante la información, que la gente termina diciendo, pues aquí no hay de otras, y estos, los que están en el poder no sirven, démosle la oportunidad a estos, que son los que están diciendo que van a cambiar esto. Entonces, ahí es donde llegan ellos a darle la total legitimidad a la acción socialista para que el ciudadano del común termine aceptando que ellos son la solución, porque generan tanta información contra el Estado, contra la corona, contra el rey, contra los gobernantes que son realmente democráticos, para buscar, y recordemos en el punto 13 del plan estratégico para la toma del poder global, que ellos le ponen al lado de funcionarios del Estado que son democráticos, les ponen un jefe al lado que lo empieza a suplantar, a atacarlo y a generarle decepción, desesperación, y termina ese funcionario del Estado cayendo, lo terminan reemplazando. O sea que ahí no hay un nombramiento, ahí hay una imposición, y así empiezan a reemplazar a todos los funcionarios de los más altos cargos del Estado, y cuando se dieron cuenta, todos fueron relevados, todos fueron suplantados, todos fueron impuestos unos otros jefezuelos de la ideología netamente comunista, y terminaron reemplazando al Estado y quedándose todo el Estado. Lo primero que copan son las procuradurías, las contralorías, los entes de control del Estado. Después llegan a los jefes de las fuerzas militares, del jefe de la policía. Ese es el plan en el que están. Ellos están en España en la etapa 1 y hay acciones de la etapa 2 del plan estratégico para la toma del poder. Ellos están combinando la etapa 1 y la etapa 2 para la toma del poder. Por eso es tan importante estar alerta en España. Por eso aquí les decimos despierta España, porque están en esto. Los ciudadanos, los que son demócratas, los que conocen que la democracia es la única forma de vivir en paz, de mantener la propiedad privada, de hacer empresa, de generar empleo, de generar el desarrollo de una sociedad, es mediante la democracia, mediante el sistema competitivo de valores y de esfuerzo, no en el sistema en donde quieren imponer un régimen que todos son mantenidos con una cartilla de racionamiento, y de ahí para arriba, los comunistas de arriba, esos viven como millonarios, esos viven como capitalistas, y de ahí para abajo a todos les ponen la igualdad, los igualan por lo menor, los igualan por la base, por la pobreza, por la desigualdad, por la persecución, por la intriga, por el odio que siembran entre la masa. O sea que abran los ojos, no se dejen imponer esto. Hay que trabajar, hay que apoyar las instituciones, hay que apoyar las autoridades, hay que denunciar cualquier acción sospechosa, porque en España la gente es buena, las autoridades son buenas, las fiscalías, aunque ya les incrustaron allí a unos fiscales de este sistema, ya les están penetrando los magistrados, las altas magistraturas. En el Parlamento están en una lucha muy fuerte por imponer a más gente del socialismo. Ustedes, los que votan, son los que tienen la decisión. Tienen la decisión y tienen la oportunidad de pensar en que no pueden dejarse quitar el Estado, esa nación maravillosa que construyeron
después de la guerra civil, no se la pueden dejar quitar. Hay que fortalecer la democracia, hay que actuar como ellos, y es buscar fortalecer la Constitución para fortalecer la democracia, y derrotarlos, pero derrotarlos de la manera más sana, con el voto, acreditando el voto, haciendo que el voto se haga respetar en torno a los derechos democráticos. De esa manera salvamos a España. De lo contrario, habremos perdido otra nación de todas estas muchas que ya están a un paso de que el socialismo se tome la democracia en estos países. Erwin, los has definido perfectamente, los conoces a la perfección. De hecho, el primer paso, que es el de crear esa confusión de que ellos son la solución, fue lo que llegó a hacer creer hasta 5 millones de españoles de que el partido Podemos venían de verdad a acabar con la casta, que ellos eran el pueblo, ¿no?, los representantes de la gente. Y se empieza primero con la dialéctica, se empieza con la propaganda, con la agitación, y luego se termina poco a poco con los puntos del Foro de Sao Paulo que estamos diciendo. Hoy domingo se están celebrando las elecciones en Bolivia. Es un día muy importante, como dije al principio, no solamente para Bolivia, para deshacerse del populismo de ese régimen de Evo Morales, sino porque eso tiene repercusiones en España, debido a que temen que una derrota de Morales destape todos los secretos de Podemos en el país y de la empresa Neurona, tanto de blanqueo de capitales como de financiación ilegal. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en Bolivia, ¿verdad, Erwin? Yo he estado ya en comunicación con algunos medios bolivianos diciéndole a los bolivianos que hoy tienen que votar a conciencia. Ya saben lo que les pasó a Venezuela, tienen otro espejo también a su lado y ya se dan cuenta cómo está Argentina. Miren, Bolivia logró quitarse el monstruo de encima. Se están levantando. No pueden dejarse imponer este sistema. Evo Morales, con toda su mafia cocalera, con toda la plata del narcotráfico, está buscando comprar votos en Cochabamba y en todas estas provincias. Sabemos cuál ha sido la campaña de compra de votos, utilizando testaferros, utilizando narcotraficantes, utilizando plata de la delincuencia común organizada, generando decepción, amenaza, generando intriga entre los grupos políticos de Bolivia, solamente para ganar de nuevo el poder y volver a imponerles el socialismo. Hermanos bolivianos, ustedes no pueden volver a caer en eso. Hay que recuperar la democracia en Bolivia. Hay que recuperar las condiciones con el ahínco que lo hicieron cuando se quitaron el dictador de encima. Una vez más, tienen una gran oportunidad, y esa gran oportunidad, ojalá ya a esta hora que estamos saliendo al aire, hayan votado bien, hayan votado en decisión, no vendan el voto, no se dejen comprar el voto vale tanto como su propio país, o sea que actúen en conciencia, pero no pueden volver a caer en manos de uno de los aliados del Chapo Guzmán, que está extraditado en los Estados Unidos. No pueden caer en manos de uno de los que convirtió gran parte del territorio boliviano en el productor de coca para exportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. No pueden caer en manos de quien viola los derechos, de quien les quita las libertades, de que les quiere meter el socialismo por los ojos. No pueden caer en manos de esa línea corrupta del este grupo tan perverso que hay, como lo es el Foro de Sao Paulo, que el Foro de Sao Paulo, todos los expresidentes que hacían parte del Foro de Sao Paulo o están presos o están huyendo. Evo Morales anda huyendo. Rafael Correa tiene orden de detención y está huyendo en Bélgica. Los de Argentina, pues están allí porque lograron volver, pero en el momento que la justicia actúe, a todos les van a dar órdenes de captura. Venezuela, pues está huyendo. Muchos de los que están en la clandestinidad, el presidente venezolano, narcotraficante, tiene orden de captura y extradición hacia los Estados Unidos con toda la cúpula militar. Asimismo, ya ustedes se dieron cuenta cómo está Nicaragua. Entonces, más espejos no pueden tener para que lleven a Bolivia a enfrentar una situación como la que ya ustedes vivieron y que lograron salvar de vida. Ojalá que los hermanos bolivianos se den cuenta. Y recuerden una cosa, recuerden que Íñigo Errejón está investigado en Bolivia, que este otro personaje que todos ya sabemos quién es, el Coletas, como le llaman, Pablo Iglesias, también tiene antecedentes en Bolivia.
fue a desfalcar a los bolivianos, porque así actúa el comunismo, así actúa el socialismo, así se van a los países con historias a sacarle los recursos, a sacar el dinero de países a los que les ha costado tanto buscar un desarrollo y crecer. Así que todos estos están involucrados en lo mismo, en el desfalco, en la corrupción, en la persecución, en el perfilamiento de los que a ellos no les conviene, en encerrar medios de comunicación, perseguir medios de comunicación que cuenten lo que no les conviene a ellos que cuenten. Todo esto hace parte de un mismo libreto. Entonces, ojalá que hoy a Bolivia le vaya bien en esta decisión y que sea un país más, un estado más de esta Latinoamérica que se logre salvar del monstruo del socialismo. Estaremos pendientes, Erwin, de los resultados de Bolivia. Como digo, son importantes para España porque podría eso precipitar una investigación mayor hacia Podemos. Pablo Iglesias, él ya dijo que no concedía ser imputado por el Supremo, están metiendo presión a los jueces. De hecho, hay una reforma que quieren hacer, que quieren llevar adelante el Consejo General del Poder Judicial para controlar políticamente a los jueces. Intentan hacerse con todas las estructuras del Estado. Estamos viviendo un proceso hacia el totalitarismo realmente muy rápido y viene al caso para proteger a Pablo Iglesias de la justicia. Si perdemos la justicia, Pablo Iglesias no podrá ser imputado si no hay jueces independientes. Ahí hay que buscar proteger a los jueces. Eso es lo primero que hay que hacer. Miren, hay una fórmula que funciona muy bien. Y aquí yo hago un llamado al sector privado, a los empresarios, y hago un llamado a las organizaciones de investigación civil. Nosotros estamos apoyando, estamos realizando trabajos de investigación en España como organización civil, pero es muy importante que ustedes se organicen, que las organizaciones periodísticas de centro derecha se dediquen a buscar pruebas, a localizar pruebas que los vinculen a todos estos en delitos, porque los cometen a diario. Corrupción, vínculos con el terrorismo, vínculos con el narcotráfico, es solamente ubicar las pruebas, investigar. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos cometen delitos a diario. Busquémosle los delitos, busquémosles los antecedentes y démosle la oportunidad a la justicia que hay que rodear los jueces, hay que rodear a los investigadores, a toda la gente que trabaja esclareciendo hechos, hay que apoyarlos. La gente tiene que denunciar. En España hay mucha gente que sabe lo que estos criminales están haciendo, sabe lo que estos corruptos están haciendo. Es sencillo, llame, aporte información. A este mismo programa nos pueden contactar, a Despierta España. Les vamos a poner un correo electrónico para que nos manden información. Mire, yo tengo información sobre esta acción de corrupción del Coletas o de cualquiera de estos. Mándenos la información. Nosotros la sometemos a un proceso de análisis, de verificación, y cuando la tengamos totalmente probada, ya sabemos qué toca hacer. Esa es la forma democrática y de responsabilidad social que tenemos los ciudadanos para contrarrestar la corrupción, para contrarrestar el crimen, para contrarrestar el delito. Esa es la única manera. Si los civiles, los ciudadanos, apoyamos investigando y apoyamos al Estado, apoyamos las instituciones, les queda mucho más difícil tumbar la democracia. Pero si nos quedamos de manos cruzadas, si nos quedamos en la comodidad de la casa, viendo televisión, además una televisión ideológicamente sesgada, no nos damos cuenta de qué está pasando, porque en España la sociedad está con los ojos vendados, no se están dando cuenta. Gracias a las redes sociales, gracias a estos medios, gracias a acciones como esta, se puede contar sin restricción lo que está pasando. Entonces, yo los invito a que nos unamos, trabajemos de la mano. Yo estoy en disposición de recibir la información a todos los que nos quieran apoyar con información. Yo estoy al otro lado del charco, pero tengo ojos puestos en España, apoyando. Así que cuenten con nosotros, que podemos desarrollar un trabajo de identificación de los nuevos delitos que han cometido estos bandidos y los vamos a denunciar y los llevamos a los tribunales. Pero no podemos quedarnos callados. Yo sé que hay mucha gente. En programas anteriores yo recibí mucha información y retomo de nuevo esa convocatoria. Envíenos información. Va a aparecer aquí en la pantalla mi correo electrónico. Es muy fácil. ervinoyosoficial@gmail.com. ervinoyosoficial@gmail.com. Escríbanme. Mire, yo tengo información, pero ojo, no me escriban a contarme historias. No, con pruebas, con documentos, con soportes que podamos conducir
una investigación de tipo técnico que nos permita demostrar lo que está pasando, y con un equipo jurídico en España nos apoyamos para interponer las denuncias a que haya lugar. Pero tenemos que derrotar la corrupción del socialismo, tenemos que derrotar la corrupción de los que quieren tomarse el Estado, tenemos que derrotar la corrupción de los que quieren tomarse las fuerzas militares, de los que quieren tumbar al rey, de los que quieren hacer lo que les dé la gana para imponer este régimen de odio y de miseria. Salvemos España y verán que dentro de poco tiempo la historia va a ser diferente. Pues ahí está ese llamamiento de Ervin Hoyos para cualquiera que tenga información, que quiera compartirla y con el programa para investigar, para acabar con esta barbarie totalitaria y esta demolición y derroición de nuestro sistema constitucional y nuestro sistema de valores, de la monarquía parlamentaria. Pueden contactar con Ervin Hoyos, pueden contactar conmigo y yo me comunicaré con él. Ervin Hoyos, como siempre, muy grandes reflexiones, muy necesarias. Además, vamos a dejarlo aquí porque evidentemente el sonido no es el mejor debido a tu localización, pero te agradezco mucho que esta semana hayas estado también aquí, incluso en ese paraje en el que estás ahora. Mucha suerte con tus investigaciones allí sobre esos enterramientos de las FARC. Estaremos pendientes de las elecciones en Bolivia y te mando un abrazo y te dejo que despidas. Bueno, pues un abrazo a todos ustedes. Gracias por siempre permitirnos llegar hasta sus hogares hoy, desde esta región del oriente de la cordillera oriental colombiana. Y dentro de 8 días estaremos desde otro lugar de este hermoso país al que estamos buscando también evitar que nos llegue el cáncer, evitar que nos llegue el socialismo, evitar que nos impongan el miedo, el terror y que nos quiten la democracia. Seguimos trabajando todos por la democracia y por eso estamos aquí para decirles a todos ustedes: despierta España. Muy buenas noches, Ervin, un abrazo.